nací en Montevideo porque nací hace 57 años. Entonces, evidentemente, en aquella época, la mayoría íbamos a nacer a Montevideo. Y bueno, nací en el Pereira Rosell, en Montevideo. Y bueno, tuve unos días ahí recluido en el buen sentido de la palabra porque tenía algún choque de sangre. Mi padre era positivo, mi madre ORH negativo. En ese momento no se conocía que cuando el segundo hijo podía tener un rechazo entre los grupos de sangre. No soy un especialista en el tema, seguramente un médico lo podría explicar mejor. Pero en realidad lo que sucedió es que, bueno, yo fui como después de 3 o 4 intentos, mi madre logró que yo sobreviviera, por eso me llevaba 11 años con mi hermano. Y bueno, y acá estoy. Mi hermano falleció muy joven, ya falleció hace más de 25 años, falleció con 40 y pocos años, 42, y bueno, hasta el día de hoy está difícil eso. ¿Te criás? ¿Los primeros pasos dónde los das, Ivo? Y bueno, yo mi familia toda, tanto la de mi madre como la de mi padre, se desarrollaron su vida en el entorno a la ruta 34, entre el kilómetro 44 y el 45, 46. Para que la gente me entienda mejor, cuando uno va por la ruta 87 hacia Salinas y pasa el cuartel de la Montañesa, en vez de doblar en la próxima curva que hay en ángulo recto, que están las 3 palmeras históricas, todavía están por suerte. Sí, claro. Se sigue derecho unos 2 o 3 kilómetros. Ese camino antes era de tosca, ahora está bituminizado, pero cuando yo era chico y hasta que tuve 18 o 20 años, era un camino como de tierra, un camino vecinal, que comunicaba con la interbalnearia. Yo vivía en el medio ahí, era una zona típicamente rural, de granjas, de tambos, el tambo de Tropas Viejas, de tambo de Héctor Pérez Careno, todavía está el cartel ahí, el tambo de Crespi, de los Strauch, y granjas que plantaban. ¿Por ahí iba el trabajo de tus padres? Sí. ¿A qué se dedicaban? Mi papá y mi mamá eran unos pequeños granjeros. Mira. Se dedicaban a la plantación de hortalizas y boniatos y tomates y morrones, para decirlo claro, zanahorias, espinaca. Yo me crié en un rancho de techo de paja, de 2 habitaciones, hasta que tuve 11 años. Después ahí conocí lo que era un baño, la luz, que vino cuando tenía 11 o 12 años. Y bueno, ya el teléfono llegó cuando yo ya no estaba en el campo, ya me había ido. Bueno, pero mis padres eran agricultores. ¿Cómo era esa vida? Por ejemplo, ¿qué recordás siendo muy pequeño de ese lugar? Espectacular. Yo vivía con mi hermano, mi padre y mi madre. Ajá. Y pegado de nosotros vivían mi abuela materna y 2 tías de esas que llamadas en aquella época solteronas, de esas que no se habían casado. Perdónenme la expresión. No, por favor. Pero bueno, de esas tías que se habían quedado con la madre. Y evidentemente yo era el más chico de la familia. El Benjamín. Me crié mimado por todos. Iba caminando a la escuela, que me quedaba 3 kilómetros. Después mi hermano a veces me iba a ver, es la misma escuela que está hoy en día a pocos metros de esas palmeras, ¿no? Exacto. Ahora es una escuela de tiempo completo, creo. Cuando yo iba era la rural número 81. Yo iba caminando, a veces me llevaba a mi hermano, me iba a buscar en una moto. ¿Te gustaba estudiar? Sí, siempre fui un lector nato. Mi hermano, como dije recién, era 11 años mayor que yo. Entonces, cuando yo empecé la escuela, mi hermano prácticamente había terminado 6º de liceo acampando. Mi hermano era muy ordenado y prolijo. Influyó mucho en mi vida. Me emociona mucho hablar de esto, ¿no? Ajá. Influyó mucho positivamente. Sí, claro. Y tenía una mini biblioteca que para lo que era mi entorno geográfico y social era como creo que la Biblioteca Nacional. ¿Pero para biblioteca de títulos en general? Sí, tenía los libros que él había tenido que leer obligatoriamente en el liceo y tenía, no sé... Julio Verne, La Odisea, libros de historia, mucha historia nacional y extranjera de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo primero que leíste? Bueno, lo primero que leí fue un libro que se llamaba Gomina, que era el libro de escuela de mis padres, de la década del 40. Gomina, como la del pelo. El gato Gomina, sí. Después empecé a leer los textos ordenados de la escuela.
el de cuarto, el de quinto que antes se entregaban en la escuela, el de sexto, que tenían al final biografías como la de Tomás Alva Edison, Madame Curie, Jefferson, y las leía todas las noches, no era que las leyera un día, en una época en que no había luz, leía con la luz de un farol de mantilla, y mi madre y mi padre, pobres, se las bancaron esas lecturas durante 100 veces, creo que ya se las sabían de memoria. Y leí todos los libros que tenía mi hermano. Alfredo Traversoni, que estaba proscripto en esa época, después yo leía Schurman y Culligan, que era el libro que era de orden para la historia en el liceo en ese momento, que estaba admitido por las autoridades del momento. ¿Y sentís que eso te marcó? Yo creo que me marcó muchísimo, porque aparte mi abuelo materno, dentro de lo que era la humildad de ese entorno, porque cuando yo hablo de que tenía un montón de libros, era porque mi hermano se gastaba todos sus ahorros en comprar un libro. No es porque pudiéramos comprar libros en forma fluida y con facilidad. Y mi abuelo materno, aparte, era también un gran lector, le gustaba mucho la música, habían un montón de partituras en mi casa que yo no entendía ni qué eran, habían libros que él había comprado. Mi abuelo se jubiló y eligió cobrar la jubilación en Montevideo porque así tenía la necesidad y la excusa de ir a Montevideo una vez al mes. Yo a mi abuelo no lo conocí, Él falleció un mes o dos antes de que yo naciera, pero está tan vivo como que estuviera hoy acá en una silla. Iba a Montevideo a cobrar su jubilación y todos los meses se sacaba una foto en la Plaza Independencia. Había como una secuencia en la cual tú podías ver a ese individuo cómo había ido evolucionando con el pasaje del tiempo, cómo había ido perdiendo el pelo, o ganando kilos o no, porque habían 1.500 fotos en un cajón guardadas, que eran todas iguales, con el Artigas de la Plaza Independencia atrás. Pero dejó una marca en la familia también. Pero ¿cómo resumo yo todo eso? ¿Que lo poco es mucho entonces? Para mí fue muchísimo. Y también tuve suerte de encontrarme con ese escenario familiar en el cual desde que empecé a hablar, o a entender más bien, porque capaz que empezar a hablar empecé antes, mi madre, mi padre y mi hermano me decían: tenés que estudiar, tenés que terminar el liceo, después vas a ir tenés que terminar la escuela, después vas a ir al liceo a terminar, a Pando a hacer el liceo, y después de ahí vas a ir a una facultad, la que vos quieras, pero de alguna manera vas a ir. Yo siempre dudé de cuál era la manera, porque yo cuando tuve 12 o 13 años empecé a ver cuáles eran los recursos reales de mi familia, desde el punto de vista económico, para que yo cumpliera con esos objetivos. ¿Pero que antes no te percatabas? No, me percataba de que la escuela era fácil ir porque era a pie. Iba caminando, me llevaba un vecino, me llevaba a mi hermano. Ya el liceo fue todo un desafío. Yo iba a una escuela rural donde éramos 80 o 90 o 100, y al liceo vinimos 3. Y que terminó sexto del liceo, creo que fui yo el único. ¿Te acordás con quién más viniste? Y de ese barrio vine con Gustavo Nakamura, Gustavo González, que es primo hermano de mi socia, de Betina, que está acá ahora en un escritorio al lado. Betina, ¿no? Gustavo venía conmigo. Solange González también venía conmigo, que éramos de los 3 o 4 que vinimos de ahí. Se venía en ómnibus. Y era toda una odisea, ¿no? Yo venía 3 kilómetros en moto a las 5:30 de la mañana, la dejaba la moto en la casa de una tía mía, ahí tomaba el ómnibus en la curva del 44, y llegaba, porque tenía que venir... O sea, en la entrada del Rincón de Pando. En la entrada del Rincón de Pando, ¿no? Porque era el único ómnibus que tenía, no podía, el otro pasaba a 8:30 y yo entraba a 8 menos 20 al liceo, entonces tenía que tomar ese de las 5:30. Y llegaba a 6:15, 6:30 a Pando y pasábamos. ¿Y qué hacías? Y bueno, conocimos mucho de Pando en una época diferente. 1 hora y media de madrugada en invierno, donde estaba todo el mundo durmiendo, y despertábamos a una señora que era dueña de la Muraneta, que no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un esposo que era de origen español, de Galicia, que era muy bueno, y sabía que veníamos todos los días a comprar 3 hojas Tabaré, ahí, y abría a las 7 de la mañana la librería. Después juntábamos las monedas que teníamos entre Gustavo González y Gustavo Nakamura, que eran primos hermanos entre ellos. Néstor Cabrera, que él tomaba en la Montañesa, ya era un privilegiado porque lo tomaban frente a la casa. Y juntábamos las monedas que teníamos, íbamos a la panadería uruguaya y comprábamos una bolsa de bizcochos y nos sentábamos en el cordón de la vereda y comíamos bizcochos. Después abría el Club Solís, 7:30 o 7:15. Íbamos ahí adentro porque por lo menos no había frío, no nos corrían. Y después entrábamos al liceo. Ya tenían el itinerario de la previa. De todos los días. De todos los días. Sí. Y ya te digo, en un momento diferente. Pero vamos por parte. El liceo, nos fuimos muy rápido también. Claro. Escuela.
¿Qué maestra te acordás? Me acuerdo de muchas, digo. ¿Y una que te haya marcado? Tuve a Susana Añón, que era una maestra que era muy joven y que ahora me dijeron que por suerte está muy bien, vive en Salinas. Yo no la he visto más, pero Susana era una divina, muy exigente. Pero todavía recuerdo que en aquellas épocas que se hacían aquellos tipos libritos que se firmaban a fin de año, que los maestros te ponían un concepto atrás. Y siempre fue positiva conmigo, ¿no? Creo que una de las cosas que siempre me expresaba, y valga la redundancia, no estaba muy equivocada: si dominás tu temperamento vas a llegar a donde quieras. Porque yo históricamente fui bastante temperamental. Hoy en día he logrado un poco, por influencia de mi profesión y los años, dominar un poco ese escenario. Y ¿era de calentarte? Sí, me rápido. Me calentaba muy rápido y tomaba todo muy personal. Era muy gástrico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Susana Añón era divina. Bélgica, que era una maestra de Minas, que todavía sé que también está muy bien y vive en Minas. Susana Picarone, que creo que es pariente, prima hermana de Óscar Pelufo, el contador, porque Óscar es Pelufo Picarone. Susana Picarone era la directora de la escuela en su momento. Marianela, me acuerdo que había otra señora que también duraban mucho las maestras en esa época en las escuelas rurales. No había una gran fluctuación, no cambiaban. ¿Y fue grande el contraste, el cambio desde ese punto, aunque sean tal vez pocos kilómetros, pero seguramente una vida distinta a la que se veía en Pando, ¿no? No, el cambio fue enorme, no grande. ¿Pero por qué? ¿En qué? Decir grande es como muy poco para lo que fue. Pero porque primero que nada, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Tremendo fue el cambio. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 hijos en la actualidad, que uno estudia en París y el otro estudia en Trento, en Italia. Creo que para mí fue lo mismo que si hubiera ido a estudiar a París. ¿Pero por qué? Te explico por qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo venía a Pando una vez cada un mes o 2 y era todo un acontecimiento. Era casi como la foto en Independencia de tu abuelo. Sí, totalmente. Generalmente me traían mis tías cuando venían a cobrar su jubilación en el viejo local del BPS que tenía frente por Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. Claro, donde luego fue el boliche Duncan. Exacto, ¿no? Exacto. La cola para cobrar la jubilación era como, no sé, una cola para entrar al estadio, ¿viste? Era enorme. Sí. Los pobres señores. Y había que ir muy temprano. Muy temprano. Mis tías pasaban ahí desde las 8, en verano, que se cobraba de mañana, desde las 8 hasta las 11:30 de la mañana ahí. Y yo pasaba molestando a todo el mundo, con 10, 11 años, pero esas fueron mis primeras venidas a Pando, que aparte me entusiasmaba muchísimo la idea de que sabía que era una parada obligada pasar por la Martona después. Y ahí me compraban una media luna que yo nunca la había visto en mi vida, o me compraban un helado que era imposible de ver. Cosas que eran muy poco frecuentes en mi vida en el campo, porque si bien estaba a 17 kilómetros de Pando, te puedo asegurar que era lo mismo que vivir en la pampa húmeda en ese momento. No pasaba el ómnibus, no tenía luz, evidentemente que el agua era de un pozo, leche tomaba si la vaca daba leche, si no había leche, el pan había que esperar al panadero, el día que se enfermaba el panadero había que hacer hornear el pan, era todo muy distinto. Entonces cuando vine a Pando, lo primero fue saberme bajar en la parada del ómnibus. El ómnibus en ese momento entraba por la calle 18 de Julio, y la calle 18 de Julio era flechada de sur a norte, es decir, en el sentido hacia la vía. Entraba en lo que era la parrillada 18 del ómnibus y iba todo hasta la vía, hasta Iturria, y ahí doblaba a la derecha. Pero la parada nuestra era en Garibaldi, ¿no? 18 de Julio y Garibaldi. Claro, claro. Yo veía el tanque de OCE y me tiraba por la ventana del ómnibus para afuera. Si el ómnibus no llegara, era raro que el ómnibus no se detuviera en esa esquina, porque el ómnibus pasaba por Empalme Olmos y venía repleto de estudiantes. En ese momento no había liceo en Empalme Olmos, no había liceo en Salinas, no había cuarto, quinto y sexto en Soca, entonces no había en Suárez tampoco, pero de mi lugar el ómnibus venía lleno, pasaba por Empalme y se llenaba. Siempre paraba en esa esquina. Ahora, si por alguna razón no hubiera parado, yo me tiraba por la ventanilla, porque yo sabía que si no me bajaba en el tanque de la OCE, mi hermano había venido conmigo una vez y me dijo, mirá, acá está el tanque de la OCE, vos te bajás acá y caminás a la izquierda una cuadra y estás en el liceo. Yo tenía 13 años, no había venido nunca solo a Pando en mi vida. Ahora, tu hermano fue tu brújula, ¿no? Mi hermano fue un padre a la par de lo que era mi padre, que era un crack, ¿eh? Mi padre era un crack y mi hermano también. Era como tener un padre joven y un padre más... Era como tener un padre de 50 años y tener un padre de 20. Que estaba espectacular,
Porque tu padre de 50, si fueras a salir, te daba 10 pesos y tu hermano el de 20 te daba otros 10. Entonces salías con 20. Digo, era de más. Era el que siempre tenía tiempo para venirte a buscar. Capaz que los padres a veces están trabajando, claro, tienen otra dinámica en su vida. Aún incluso en aquella época mis padres podían tener otros compromisos que capaz que no les podían o no les posibilitaban contenerme tanto. Mi hermano siempre estuvo al lado mío. Entonces fue el que me trajo a mostrarme dónde era el liceo. El que me trajo a anotarme al liceo. Anotarse en el liceo era como sacar la ciudadanía americana, más o menos. Entonces fue un cambio muy, pero muy grande. Tan grande como fue cuando fui a la Facultad de Derecho 6 años después. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Por qué derecho? Bueno, ¿Venías con eso en la cabeza? No, como cuando uno es chico y dice, oh, yo quiero ser doctor, policía, bombero, o abogado. No. Yo cuando era chico, te voy a decir algo que mucha gente me va a entender y otros se van a reír, pero ya a esta altura de mi vida me interesa decir lo que es cierto. Siempre les digo a mis hijos que para mentir hay que cobrar. Entonces, bueno. Yo cuando era chico, cuando tenía entre 6 y 8 o 9 años, quería ser general. No. Sí, pero después me di cuenta que vos no te recibías de general. Vos te recibías de alférez, y después de teniente, y después de capitán, y después de mayor, no sé cómo es. No conozco el escalafón militar en profundidad. Pero me di cuenta de que había un largo camino en donde tenía una serie de mandos muy importantes encima mío. Y con ese estilo de forma de ser que tenía, que te contaba hace unos segundos, chocaba totalmente. Entonces dije, no, esto no es para mí. Pero eso a los 8 o 9 años. 8 o 9 años. Cuando tenía ya 11 o 12 años, me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho el deporte también, pero yo hasta los 14 años pesaba 20 kilos más que ahora, entonces no me veía mucho en el ámbito del deporte. Entonces como que cuando se empezó a afinar el término del bachillerato, ahí fue una etapa totalmente, diría, estresante en gran medida. Porque mi padre, mi madre y mi hermano, mis tías también que estaban ahí en la vuelta, todo el mundo dándome para adelante. Mis tías sí soñaban con que yo fuera abogado, porque no sé, hoy mis tías vivieron hasta los 90 y pico de años, si fueran vivas hoy tendrían 105, 110, vivieron hasta hace poco. La figura del abogado para ellos era lo superior, lo emblemático. Tenían en la cabeza al mijo, el doctor, ¿no?, de Florencio Sánchez. Sí, claro. Lo tenían a flor de piel. Yo, cuando estaba en sexto de liceo en el año 84, no tenía muy claro cuál iba a ser mi destino. Porque ahí entramos a ver lo que era una carrera.
Me seducía mucho hacer un profesorado, sobre todo historia o educación física, porque eran dos cosas que me gustaban mucho. Mirá. Tanto la historia, yo estudié a Filippini en el liceo, que era un fenómeno, como profesor de historia. En el liceo también como profesor de educación física, se va a reír mucho si ve esta nota. Veía a Fernando Richeri de que era chico, que parecía un duque, ¿viste? Vos ibas a la plaza de deporte y estaba Fernando con una campera siempre impecable, limpia, una campera Adidas de esa que no se conseguía en ningún lado, creo, si no ibas a Alemania a comprarla. Se va a reír la gente. En un Ford Escort XR3, color caramelo, con unos championes blancos inmaculados, siempre de buen humor, con un montón de anécdotas. Es por acá, dijiste. Seguro, yo dije, si esto es ser profesor de educación física, quiero ser esto. Después me di cuenta que no era tan así. Pero digo, y ya me había, y tenía la idea de ser escribano, no abogado. Escribano. Me gustaba la figura del escribano. Pero me daba mucho temor pensar en una carrera de 5 años y medio, 6, 27 exámenes, que ya había estudiado de arriba abajo lo que era el plan, y que tanto mi familia como yo sostuviéramos en el tiempo ese esfuerzo. Porque no veía tan fácil O sea, lo pensabas en el aspecto económico. Seguro. Que seguramente iba a empezar a trabajar. Yo ya trabajaba, yo empecé a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, cuando terminé la escuela, yo fui un bacán hasta los 13 años. Porque mis compañeros... ¿Zafaste? Sí, mis compañeros... Pero pará, ¿no ayudabas a tu viejo? No, mis compañeros de escuela trabajaban todos. Yo no hacía nada. Yo era un bacán. Yo no hacía nada. Yo andaba a caballo, andaba en bicicleta, jugaba al fútbol. Mi padre jugaba al fútbol conmigo todos los días. Yo era un desastre jugando al fútbol. No sé cómo aguantó tantos años jugando al fútbol conmigo. Porque él era bastante bueno. Reconozco que ahora que lo veo a la distancia. Pero yo tuve una vida... ¿Te gustaba andar en bici? Me gustaba mucho andar en bici, me gustaba mucho andar a caballo. Anduve todos los días a caballo desde que tuve 5 años hasta que empecé la facultad. Casi todos los días de mi vida. Mi madre me compró un caballo que vendió todas sus pertenencias para comprarme un caballo porque lo que sí que quería un caballo, me trataban con una... Te puedo decir que me contemplaban muchísimo. Ojalá yo haya contemplado a mis hijos como me contemplaron a mí. ¿Y qué pasó? Yo no trabajé. Ahora, cuando terminé la escuela, mi padre sí, mi padre y mi madre, y yo también. También ya vi que la cosa era que para tener mi plata para salir o mi dinero para ir de un lado al otro, que también eran otros tiempos. Con 13 años ibas a todos lados solo. Empezabas a andar solo por todos lados. Empecé a trabajar en el campo. Y, me di cuenta que el campo no. Dije, Dios, tengo que estudiar. Tengo que estudiar lo que sea. Quiero ser, no sé, quiropráctico. Lo que venga. Eso sí que lo que venga, como se decía, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Duro? Era muy duro el trabajo en el campo. ¿Qué hacías? Hacía el trabajo que hacía mi padre y mi madre y mi hermano y los empleados que estaban en mi casa. Fue una gran escuela el campo. Yo siempre digo que yo viví en la abogacía y sobreviví. Yo tengo 30 años acá en esta esquina. 30 años y 6 meses. Yo sobreviví en una ciudad que no era la mía cuando vine. Y siendo un abogado recién recibido sin tener la menor idea de cómo ir al juzgado caminando, por lo que viví en el campo. Porque yo me empecé a tener 3, 4 personas a mi cargo. Mi padre venía y me decía, mirá, acá estos señores que trabajan con nosotros, ¿viste este cuadro de boniato que está acá? Lo único que tenés que hacer es carpirlo hoy en el día. No me importa si lo carpís en 1 hora o en 10, pero hoy terminalo, o en 8, pero terminalo. Vi lo que era el respeto por la gente mucho más grande que yo. ¿Cómo lograr que la gente te siga en una tarea que es ingrata? ¿A quién le gusta estar agachado 8 horas carpiendo boniato? O 4. Y después irte a comer y volver a la otra hora. Porque cuando volvés es peor, porque te duelen mucho más los huesos que cuando empezaste. ¿Y cómo haces? Y tenés que tener claro que es tu objetivo, tu voluntad, que es lo que tenés que hacer para que la familia salga adelante, para que también esa gente que trabaja contigo saliera adelante, porque eran amigos de la familia, no había esa relación de dependencia que quiero desmarcar eso. No es lo que se ve hoy como empleado-patrón, no, eran compañeros de escuela de mi madre, de mi padre, se habían quedado juntos en el mismo barrio, en barrio no en la misma zona, había una relación de respeto y de amistad muy grande, éramos socios todos ahí. No era que el dueño del campo accidentalmente ganara 10 veces más que el otro, no. Ahí mi padre ganaba un poco más. Yo iba a la escuela con los hijos de esa gente. Vivía lo mismo que ellos. ¿Y qué tan sacrificado es? Me decís. El campo es sumamente sacrificado. ¿Pero por qué? Porque es todo a músculo. Por más que hoy el campo ha cambiado, cuando yo me fui del campo hace 31 años atrás. ¿Y cómo era en tu época? Cuando era en mi época era todo a fuerza de pulmón y músculo. Era todo a base de pala, pico, asada, hacha. Lo único que no
Yo llegué a arar con bueyes, ¿no? Pero ya no era el momento. En mi casa había tractores o se araba de otra manera. Pero es un trabajo, siempre estás al sol, siempre estás bajo el agua, siempre hay frío extremo, siempre hay calor extrema. Nunca estás en el lugar adecuado. Parece que estás en el lugar inadecuado siempre. O estás muerto de frío o estás muerto de calor. O te quema el helado o te quema el sol. Te pones a cargar un camión de repollo, es lo más lindo que hay. Tirás un repollo en el aire y se da vuelta y te caen 5 litros de agua congelada en el cogote acá, en el cuello, y te llega hasta la médula. Es el primero que tirás, ¿no? Y un camión lleva unos cuantos repollos, por decírtelo de alguna manera, cosa que hice muchas veces. Vas a lavar zanahoria. En la época que yo lavaba zanahoria, que mi familia lavaba zanahoria, las máquinas de lavar zanahoria las conocía a lo último. Al principio era una bolsa metido con el agua hasta la cintura en un tajamar mientras te comían la sanguijuela y vos sacudiendo la bolsa en el agua. Y tenía a mi madre al lado, con el agua hasta la cintura también. Y tenía a mi padre, a mi hermano. Y te rompes todos los dedos, todas las manos, eso es lo de menos. Te duele hasta las orejas cuando llegas en la noche. El campo es muy, muy sacrificado. Yo creo que la gente que se dedica a eso tendría que tener otro ingreso, tendría que tener... Yo a veces cuando escucho que la gente se queja en la feria de Malvin o en Villa Viarre de lo que vale la lechuga, la zanahoria, me encantaría que fueran una semana a plantar lechuga y zanahoria. ¿Les va a parecer tan barata? Ese fue tu primer trabajo. Sí. ¿Y después? Y el único hasta que me recibí. Hasta los 25 años trabajé en el campo. Siempre al lado de mis padres y mi hermano, que era vuelvo a repetir también, mi hermano era un inglés en el campo, ¿no? Sumamente ordenado, prolijo. Yo era totalmente lo contrario a él. Él se agarraba terrible bronca conmigo. Porque yo empezaba una cosa, la dejaba, iba a otra. No. Porque yo tenía otra manera de conducirme con la gente. Él era muy estricto en muchas cosas. Y yo no era tan así. Entonces, ya empezaba a despuntar la beta del abogado, ¿no? Transar, negociar, ¿no? Y capaz que yo había visto mucho a mi padre tratando de inculcarle a mi hermano cuál era la manera. Y mi hermano, que en ese momento tenía 28, 29 años, tampoco era un adulto mayor, y yo tenía 16, 17. Yo había escuchado muchas veces la misma charla. Entonces es capaz que corrí con cierta ventaja. Y como era más chico también, yo no podía imponer esa rigidez. Yo tenía que ir por otro lado para que un tipo de 40 o 45 años me siguiera el tren. Tenía que conquistarlo de otra manera. Y no era de la manera de mi hermano. Entonces, éramos distintos en la forma de trabajar. Llegábamos al mismo punto. Está claro. Y eso lo entendíamos los dos. Los dos sabíamos muy claro que podíamos tener una diferencia muy importante a las 12 del mediodía y que a las 2 de la tarde íbamos a estar en lo mismo juntos. Está claro. Siempre tuvimos claro que íbamos a estar juntos. Entonces, bueno, trabajé en el campo hasta el día que me recibí. El último mes antes de recibirme, yo me recibí un 2 de febrero, plena zafra, la zafra más importante en el campo para nosotros era entre noviembre y abril-mayo. Los cultivos de invierno no éramos tan fuertes. En los cultivos de verano sí. ¿Qué se cultiva qué? En verano nosotros cultivábamos tomate de caña, fundamentalmente, distante de lo que es el tomate de piso, que es el perita, el tomate de mesa, el americano, como le quiera llamar. Cultivábamos morrón, choclo, zapallito de tronco, arveja, pero sobre todo el tomate de caña era nuestro producto emblema, o nuestro buque insignia, para llamarlo de otra manera. En invierno ya ahí te volcás a lo que es, en mi casa, a la espinaca, al repollo, a la zanahoria, íbamos por ese lado. Pero ya no con la efervescencia del verano, en donde el día es mucho más largo, la producción es mucho más grande y se ejerce mucho más presión en todas las líneas, como se dice habitualmente ahora. Yo iba al mercado con 17 años. Iba con 300 cajones arriba de un camión, que no era nuestro, era de un señor que nos llevaba la carga, pero yo iba a vender. Yo tenía que vender, cobrar. ¿Eras vos el que negociaba? Sí, tenía que controlar que no me robaran mientras estaba vendiendo tabú, que el otro no me robara 10 cajones del otro lado, que si me tenías que traer los 10 vacíos de la que te había llevado la semana pasada, me trajera los cajones míos en unos todos rotos que eran de otro, porque los cajones se marcaban. Tenía que ver que me pagaras con la plata adecuada, el monto que habíamos fijado, si me dabas un cheque a cuántos días era, que ya se manejaban. Entonces, yo conocí los cheques antes de leer el decreto ley 14.412. Cuando llegué a la facultad aprendí detalles jurídicos de los cheques, pero los cheques los manejaba perfectamente. Tenía 17, 18 años y mi padre me mandaba. Cuando mi hermano no podía ir, iba yo. Entonces,
fue toda una escuela el campo. Y hasta que me recibí trabajé ahí. El mes antes de recibirme mi padre me dice, concéntrate en este que es el último examen, no vengas en todo el mes. Quiero que salves y te recibas. Eso fue en el año 94, enero del 94. Por eso dije 30 años este año. Y en realidad, desde que yo empecé ese liceo en Luis Alberto Brause a los 13 años, a mí mi familia me daba el 10% del bruto de lo que entraba a mi casa. Y mi hermano era el que hacía las cuentas. Esto es una anécdota real que he contado muchas veces y nadie deja de mirarme con cierto asombro. Mi hermano venía en marzo, cuando terminaba el grueso de la zafra, me decía, mirá, acá se vendieron 3.000 cajones de esto, de lo otro, 1.000 de esto, entraron 10 pesos, 1 peso es tuyo. Pimba, me lo daba. Yo con ese peso me pagaba el abono, me pagaba la fotocopia, me compraba los libros, los cuadernos, la lapicera, los bizcochos de la Uruguaya, las hojas Tabaré, y si salía un fin de semana, era mi plata del año. Me la daban sola, al contado, contante y sonante, una vez al año. Yo me casé con 22 años y seguí trabajando en el campo. Y seguí recibiendo ese 10%. Y era con lo que pagaba la luz de mi casa, que vivía en una casita chiquita en Empalme Olmos, con la madre de mis hijos a la cual le debo muchísimo de esto también. Y cuando me recibí, yo tenía que cobrar, yo me recibí el 2 de febrero, y yo tenía que cobrar ese 10% los primeros días de marzo. Era histórico para mí eso. El asunto fue que llegó el 1 de marzo, el 2, el 5, el 10, el 14, el 22, mi hermano no me decía nada de pagarme, ¿no? Yo me recibí un 2 de febrero y antes de que terminara el mes empecé a trabajar. No tenía título, no tenía escritorio, no tenía nada. Y ni sabía cómo hacer lo que tenía que hacer. No tenía cómo facturar. Pero encontré un cliente, o él me encontró a mí, porque en realidad que creo que fue eso, que lo voy a nombrar, porque siguen siendo clientes míos hasta la actualidad y está acá a unas cuadras. Que se llama Tarán y Compañía, Sociedad Anónima. Me llaman y me dicen, mirá, queremos contratar a un abogado joven, alguien que se haya recibido recién, hablando en criollo, sin vicios, como decían la gente de antes. Y le digo, mire, yo me recibí hace 2 días, no sé ni dónde quedan los juzgados, no sé cuánto valen los timbres, no tengo firma. Luis Tarán me dice, mira, ¿dónde están los juzgados? ¿Vas a aprender? ¿Cuánto valen los timbres también? ¿Tendrás algún amigo que se recibió antes que te firme mientras te obtenés el título? Nosotros queremos que empieces a trabajar con nosotros. No vas a tener problema. Y de última, si no, nosotros te vamos a referenciar a un abogado que trabaja con nosotros hace décadas, que está en la Ciudad Vieja. Cuando vos tengas alguna duda que te aqueje y que te preocupe y que sea una duda relacionada con nuestra empresa, vas y hablas con él y él te va a dar una mano. Pero nosotros precisamos a alguien acá. Y empecé a trabajar. Y cuando terminó febrero me llamó para pagarme. Y me pagó. Y yo no podía creer lo que me estaba pagando. Entonces yo empecé a vivir de la abogacía. Pasó 1 año, pasó 2. Un día hablo con mi hermano y le digo, che, William, ¿qué pasó con la liquidación del 93-94? No pasó nada, me dice. Abre un cajoncito, saca la libreta. Me dice, mira, acá están los números. La plata tuya está en una cuenta en el banco. Papá me dijo que la depositara. Que la separara, la depositara. Y que si veía que te morías de hambre, te la diera. Y si no, que aguantara. Porque si te dábamos la plata, capaz que vos te descansabas y no ibas a cinchar en esto. Y te teníamos fe para que vivieras de esto. La plata está ahí, te la doy cuando quieras. Le digo, no, yo no la quiero, muchacho. Digo, yo no te estoy reclamando nada, tan mal de la cabeza. Digo, yo no te lo digo como ahora que pasó tanto tiempo, porque me llamó la atención esa situación. Me dice, no, fue idea de papá. Me dijo, si le damos la plata, capaz que este loco se descansa y no hace un esfuerzo por vivir de su profesión. Vamos a dejarlo que se hincha a ver qué pasa. Dice, hoy tenés más plata vos que nosotros. Dice, yo qué sé. Dice, no sé. Dice, fue así. Logró su cometido. Sí, sin duda. Y se lo agradezco. Logró su cometido. Sí, se lo agradezco pila. Yo lo cuento con gran orgullo. Un fenómeno, mi padre, mi hermano, mi madre, ¿no? unos crack. La que fue mi esposa durante 20 y pico de años también.
¿Cómo conociste a tu esposa? Mi esposa la conocí en el liceo, en Pando. Ella vivía en el Palme Olmos, que era como París al lado donde yo vivía. Siempre no, pero era como Londres. Era una urbe descomunal. Seguro. Tenían, ¿De la Montañesa en Palme Olmos? No, de la Montañesa no. De 5 kilómetros para adelante de la Montañesa. Claro. Porque ya la Montañesa era casi Las Vegas. Ahí Las va. Vegas tenía el bar de Pinto, la Montañesa tenía el boliche de Pinto, lo de Avilio, había almacén, bar, cancha de fútbol. Allá no. Allá no había nada. Allá nada. Allá nada, tenías que hacer 3 kilómetros para comprar un pan. Claro. A pata. Y ahí la conoces en el ómnibus, en La el conozco Browser. en el ómnibus, en el Brause, los dos con 15, 16 años. Lilian estudia Ciencias Económicas, salva el último concurso abierto que hubo para el Banco Hipotecario Acampando. Y bueno, Lilian trabajaba en el banco y estudió Ciencias Económicas, se recibió, es contadora, hoy trabaja en el Banco Central hace muchísimos años. Salvó un concurso después y ahora está en Italia con mis hijos, de paseo allá, y estoy re contento de que así sea. Ella es la mamá de Mis 2 hijos. tus 2 hijos. Yo tengo un varón de 25 años que es sociólogo, que está haciendo una maestría en la Sorbona, que la termina ahora en un mes. Y tengo una nena, por llamarlo de alguna manera, para mí una nena, que tiene 21 años y se recibe ahora de... ¿Qué significa ser padre? Mucho. Se recibe de traductora ahora en un mes. ¿Qué peso tienen en tu vida? Todos, yo creo que es un comentario muy dicho lo que voy a expresar. Es lo mejor que te puede pasar. Disfrutás plenamente de esa situación. Yo me llevo muy bien con ellos. Tengo una relación entrañable. Uh-huh. Los adoro. Uh-huh. Es eso, los adoro. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Si hay que poner en la balanza, ¿no? En los platos de la balanza, ¿no? Y tener la posibilidad de volver atrás, Ivo, ¿harías exactamente lo mismo? Bueno, ha pasado muy rápido todo, ¿no? Es una secuencia de imágenes que parece que fuera a la velocidad de la luz. Mi vida ha sido una secuencia de deseos, de sueños, de objetivos, de tratar de hacer cosas. Humildemente, ¿no? No grandes cosas, las cosas que a mí me importan. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra cumplir los deseos, los sueños, los objetivos? ¿Cómo lo lograste vos? Bueno, yo tuve la suerte de tener una familia que siempre me grabó a fuego que se podía. Creo que eso es fundamental para cualquier persona. Si vos tenés un núcleo familiar que te inculca a fuego, con cariño,
que vos sos capaz de alcanzar tus objetivos, eso es el 80%. Y después, con suerte y amigos. Yo he tenido suerte, siempre tuve amigos. Me recibieron con cariño. Acá, en esta ciudad que hoy es la mía. ¿A qué amigos sentís que tenés que agradecerles? Un montón. Pero no me gustaría ser injusto. Pero en esto de la profesión. En esto de la profesión un montón. Pero por ejemplo, te digo, yo tuve la suerte de que los padres del escribano Fernando Maschio me recibieran en su casa y me trataran como un hijo más. Y me quedara a dormir en la casa de Víctor y de María todos los días que quisiera y comí las cosas más ricas de mi vida en esa casa. Que el padre de Miguel Ravelín me recibiera en su casa también, con los cuales éramos muy amigos, con Miguel y con Fernando, y hoy en día también. Y me recibieran en su casa y me dieran todo, sin preguntarme nada. Cuando empecé a trabajar acá, que la gente confiara en mí. Tendría que dar muchísimos nombres. Gente que confiara en mí, en un muchacho de 26 años, que no tiene antecedentes familiares, que tiene una silla rota y que lo único que muestra es que tiene o que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Eso es lo que tuve siempre. ¿El mejor caso de tu vida? No. A mí, yo tengo que decir algo. Yo empecé a trabajar en esta esquina con Javier de Ana y con Betina González. Con Betina hoy seguimos juntos, hace 30 años y 6 meses, desde el primer día. Yo a Javier no lo conocía mucho, había sido compañero del liceo de él, pero no habíamos compartido nunca un grupo. ¿Qué personaje, Lucho? Realmente, sí. Yo le fui a contar a Miguel Ravelín que me había recibido. Y entrando por la calle de Zorrilla de San Martín, al edificio Artigas, donde vivía Miguel. Sí, claro. Javier tenía una tienda que se llamaba La Patota. Entonces, por supuesto que lo conocía, sabía que estudiaba Derecho también, le cuento, me recibí, Javier, qué bueno que te recibiste. Digo, le vengo a contar a Miguel. Creo que le conté a mi señora que estaba en ese momento, que estaba en el banco hipotecario, de ahí me fui a lo de Miguel, porque venía de Montevideo. Se enteraron antes que mi familia no tenían teléfono, no había cómo avisarles. Ahí Javier a los 2 o 3 días me dice, vamos a poner un estudio en Pando. Le digo, Javier, vos estás mal de la cabeza, digo, ¿con qué vamos a poner un estudio? Dice, pero vamos a averiguar locales. Digo, Javier, yo no puedo pagar, no 1 peso, ni 2, ni 3, no es el número, no ningún peso puedo pagar. Yo voy a averiguar. Salió y averiguó, por supuesto que todos los números que encontró eran como que quisiéramos alquilar la torre ejecutiva, nosotros hoy, ¿no? Que fuéramos a ir en la Plaza Independencia a la torre ejecutiva. Dice, no podemos alquilar, vamos a hablar con mi madre, vamos a poner un escritorio en la casa de mamá. Dice, yo estoy ahora justo repartiendo la casa porque le compré la mitad. Dice, vamos a hacerlo ahí, con el escritorio de papá, que era abogado. Mi madre se va a poner loca la vida. Pobre Marta, ¿no? Que falleció hace poco, Dios la tenga en la gloria, una divina. Marta nos prestó el escritorio del padre de Javier, las carpetas, la máquina de escribir, computadora no teníamos en ese momento. Pasaron mucho tiempo para que la tuviéramos. Y empezamos a trabajar juntos. Y yo empecé a trabajar, como conté hoy, rápidamente. Javier y Betina me ayudaban. Y después cada uno empezó a tener trabajo y cuando quisimos acordar, un día Javier me llamó para decirme que esta casa se vendía, que Beso, la que vivía acá, se quería ir. Sin 1 peso la compramos, porque le pedimos plata a todos los bancos de la avenida Ruta 8 hasta Iturria, y en esa época en Pando había muchos bancos. Entonces empezamos por el Banco Comercial, el Banco de Crédito, COFAC, el Banco República, el ABN ANRO. Le pedimos a todos los que habían. Y trabajamos 8 años juntos. Después un día nos dimos cuenta que era mejor tomar caminos diferentes. Bueno, Javier abrió su propio escritorio y por suerte le va muy bien y tengo una relación no buena. Lo quiero como el primer día, porque aparte me enseñó muchas cosas que él no se dio cuenta tal vez, pero me dio mucho. Y con Betina estamos juntos acá. Tenés que ser consciente que el doctor Ivo González en Pando tiene, no sé si es el carisma, pero es como hay que marcar es Ivo, ¿no? Lo lograste, lo consolidaste, no sé. No, yo creo. ¿Por qué? Pero es así. Yo creo que todos en la profesión tienen su perfil. Seguro. Se perfilan. La profesión y vos te perfilás. Exacto. La profesión o el oficio o el trabajo que hagas, elegís una manera, una forma. Elegir no es. Se va dando. Yo tenía una particularidad que no... ¿Cuál? Que no tenía nadie, el origen.
mi origen era totalmente distinto a un muchacho de la ciudad. Yo había visto cómo eran mis compañeros durante muchos años, mis compañeros de Pando en el liceo, mis compañeros de facultad, incluso los que venían del interior, pero venían de una capital departamental. Vivían en Rocha, vivían en Mercedes, vivían en Paysandú, vivían en Salto, vivían en Colonia del Sacramento. ¿Y eso cómo lograste capitalizarlo? Bueno, ese boliche del 44 a mí, jugando al truco con gente 50 años mayor que yo, viendo cómo eran los códigos y demás, me dieron una fortaleza y una forma de encarar las situaciones complejas a veces, sin darle vueltas. Sin miedo a... Yo siempre le decía a la gente cuando tenía un cliente que era importante para mí, y él sabe, el cliente sabe cuando es importante para vos. El tipo te huele, te mide, en el buen sentido de la palabra. Sabe que él significa una diferencia para vos, como si viene ahora ahí en este escritorio. Yo siempre dije lo mismo. A mí me encantaría ser tu abogado. Vos sos un cliente que me parece que espectacular. Ahora, mi amigo, yo nací pobre. Si vos te vas, voy a seguir siendo igual. No pasa nada. ¿Y sabés qué hay de acá a la vía? Ahora hay más. Cuando yo empecé habían 20. Ahora creo que hay 50. Hay 50 abogados que creo que la mayoría de ellos son mejores que yo. Y una cosa sí estoy seguro que también es cierto. Seguramente sea más barato. Nadie me cree eso, ¿no? No me creen la parte de que son mejores que yo. Yo estoy convencido, porque los conozco. Y tengo un gran respeto por mis colegas. Yo tengo un gran respeto por ellos. Respeto y temor se van de la mano. Cuando vas a una audiencia, cuando te encontrás con un muchacho que tiene 30 años y que hace 4 días que dejó de leer un código que vos hace 10 que no lees. Entonces tenés que tener mucho cuidado con eso. Yo no subestimo a nadie. Nunca dejé que me subestimaran a mí tampoco. Y creo que eso marcó una diferencia, marcó un perfil. Siempre marqué cuál era mi forma de trabajar. Si puedo hacer algo lo hago, si no, no se puede. No ando con vueltas. Ese es mi eslogan, no ando con vueltas. ¿Tu mayor logro hasta ahora y un sueño por cumplir? Mi mayor logro son mis hijos. ¿Y cómo son? Más que nada, ¿cómo son? Un sueño por cumplir, envejecer dignamente. Eso es lo que más me gustaría. No me gustaría sumar años en la cédula y no tener la dignidad necesaria como para sobrellevarlos. Me gustaría que no soy un creyente fervoroso en casi nada más que en mí. En mí creo. Que si hay algo que un día, que cuando ya no tenga que estar acá, no esté. Quisiera disfrutar de la vida como hasta ahora, seguir generando inquietudes, pero envejecer dignamente.